Hola y bienvenidos, en esta ocasión les narraré una historia de horror psicológico, sobre un hombre que constantemente es amanezado sobre el horror de figuras extrañas que se presentan en su vida. Cabe aclarar que este relato lo presenté en un concurso que tristemente no fue aceptado. Espero les guste. El pavimento, húmedo y frío, era el único que me hacía compañía. A altas horas de la noche me llevaba por el insomnio a recorrer las calles de un vecindario durmiente. Casas de todo tipo, pequeñas y grandes, de colores cálidos y fríos, con ventanales negros que guardaban los sueños de sus dueños. Rostros sonrientes del día que al anochecer callan dejando solo el vacío a sus afueras. Mi única compañía eran las luces de los postes que me guiaban por todos lados. Solo dando vueltas por las mismas calles, los mismos parques y las mismas casas. Caminatas lentas y rápidas que me llevaban de regreso a casa justo al amanecer. Asimismo, era yo quien vagaba profundizando en qué soñará esa gente que logra encontrar el descanso en sus sueños, olvidando las preocupaciones que aguardan volver con el sol. Era yo un caminante cuyas ojeras guardaban cuentos que jamás tocarían el descanso, historias como esta. Eran casi las 4:30, iba rumbo a casa tras dar unas 2 vueltas por la manzana, una imagen oscura que la luz del poste no lograba mostrar. Quien extrañamente estaba inmóvil, firme a mi dirección. Incómodo, cambié de acera y pasé al frente, pero mi curiosidad me hizo voltear y ver que no era un hombre o una mujer, ni siquiera humano. Su semblante era pálido y tenía rasgos femeninos. Inerte, me acerqué y miré con más detenimiento para llevarme la sorpresa de que un maniquí había sido abandonado, deteriorado. Rocé con la yema de mis dedos la textura de su cuerpo, que era rasposa y húmeda, se notaba el olor de la madera, sus brazos eran más largos que sus piernas. Su cabeza era chata y le cubría oídos y boca un amarillento vendaje. Apenas lograba ver algunos detalles de su complexura. Por un momento deseé llevarlo a casa, pero de forma burlesca temía que se moviera. Me aparté y continué hasta llegar a casa para esperar la mañana. Me habré perdido en mis pensamientos y mis ojos nunca se cerraron. Salí a tomar el sol y a averiguar si el maniquí continuaba ahí. Aliviado porque ya lo habían retirado, regresé a casa y seguidamente fui al trabajo. Salí tarde debido a un incidente con una perforadora y un brazo desprendido, solo sé que al desprenderse el brazo quedé paralizado. Recuerdo que entre todos tuvimos que limpiar la sangre. Todos fueron saliendo conforme terminaban su parte, dejándome al último. Al salir, la temperatura bajó de golpe y por lo poco abrigado tuve que ir con prisas pasando por la misma calle donde no estaba el maniquí pero sí extrañas marcas de pies sobre el lugar. Por un momento creí que lo habían pegado durante la noche anterior, hasta que me fijé aún más y me di cuenta que no había desprendimiento ni de pavimento como de madera del maniquí. Aquel parecía haberse movido por su cuenta. Tragué saliva y casi empezando a sudar frío, una sensación de pesadez me revolvió el estómago. Prefiriendo creer que era el sueño, proseguí a prisas. Rápidamente al llegar a casa, aseguré puertas y ventanas, encerrándome con la poca luz que entraba a través de las cortinas. Entrando a más tranquilidad cerré los ojos, lo cual me llevó a caer sobre la cama, me aferré a ella. Al sentir el peso del cansancio, me llegó un extraño alivio que en un instante se convirtió en ansiedad. Un escalofrío empezó en mi nuca y recorrió toda mi espalda tras sentir el roce de unos dedos sobre mi cabeza. Me quedé paralizado, y una fuerte presión yacía en mi estómago. Empecé a sudar frío, mi corazón casi se salía del pecho y al mismo tiempo sobre mí, posaba una mano casi rozando mi piel. Levanté la mirada y frente de mí, en mi ventana, estaba una silueta humanoide que extrañamente parecía femenina. No había ninguna otra seña más que su sombra manchando mis cortinas. Me giré temeroso de encontrarme con la amenaza que pareciera haberse desvanecido. Regresé a la ventana y la silueta se esfumó. Me encontré con la oscuridad de mi calle. La ventana y puertas estaban seguras, nadie había forzado nada. Creí que me había sumergido a la ensoñación, no había otra forma de explicarlo. Creí haber agarrado una obsesión. Sin darle respuesta y muchas vueltas al asunto, me tiré a la cama y esperé a que el sol entrara por la ventana, pero no fue así. Entraron las luces de una patrulla. Algo había pasado justo en la casa del vecino de al lado.
El hombre de mediana edad, que salía todas las mañanas al trabajo y regresaba a ser el mejor padre que un niño podría tener, mató con una escopeta a su esposa y a sus 3 pequeños mientras dormían y al momento se suicidó. Los oficiales no encontraron forma de explicar a los vecinos, quienes se agruparon fuera de la casa. Sin embargo, entre toda la agrupación se encontraba un hombre, un vagabundo quien miraba a mi ventana, no parecía pertenecer a la zona, parecía un extranjero. En un parpadeo él se desvaneció, traté de buscarle por un rato sin tener éxito. Volví a la cama y me envolví entre cobijas esperando que la noche terminara. La empresa fue demandada tras el incidente y esto provocó el desempleo de muchos, incluyéndome que con lo poco que tenía me dirigí a un bar donde me encontré al vagabundo, estaba sentado en la barra, observando su bebida, agua. ¿Los ves, verdad? Tenía un acento francés, su bigote y barba impedían ver el movimiento de sus labios y sus ojos no reflejaban la luz. Parecía una sombra a comparación de la demás gente. Sí, soy real, tosió y al momento escupió en su bebida. Me senté a su lado y en un suspiro pregunté, ¿qué son esas cosas? Por unos instantes se mantuvo en silencio para mirarme fijamente. ¿No recuerdas qué pasó en tu trabajo hace unas semanas? Y si dices que sí, mientes. Casi nada de lo que vives día a día es real, estás tan dentro que no reconoces o buscas su veracidad. ¿Cuánto llevas sin dormir? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Acaso recuerdas la última vez que dormiste? Yo no, y ese es el problema, estamos encerrados y no sabemos dónde. Se alzó y se retiró del bar. Al querer seguirle me percaté que ya no había nadie más, y al volver a la barra el agua del vaso se había oscurecido. De inmediato todo el lugar se llenó de maniquís, inmóviles, todos apuntaban a mi dirección, tenían rasgos extraños, distintos el uno del otro. A algunos les faltaban partes del cuerpo, otros se parecían a niños. Quedé paralizado, incapaz de comprender lo que sucedía. Corrí hacia la puerta quedando a punto de ser atropellado tras caer sobre la avenida. Me levantaron pero me solté de la gente y entré al bar de nuevo, solo estaban los mismos borrachos. Busqué por largas horas al vagabundo sin tener éxito hasta que la noche me aprisionó en la oscuridad, las luces de los postes dejaron de funcionar y solo tenía la linterna de mi celular como única compañía. Apenas podía saber por dónde me encontraba, los edificios se mantenían oscuros, no había ningún rastro de vida en ellos. Continué, me era favorable creer que estaba a solas, no tendría otra reacción más que el desespero al toparme con algo, y entonces, mis peores miedos tomaron forma al ponerme al frente otro maldito maniquí. Mi linterna apenas podía tomar la forma de aquel, su apariencia era por mucho distinta a los demás, este sí se asemejaba a uno convencional, no supe si sentirme más aliviado en ese momento, pero conforme me fui acercando, toda esperanza de llegar a casa a salvo desapareció. Tenía piel humana cubriendo su cuerpo, costurada y engrapada, como un bizarro y enfermizo traje de licra. Su cabeza estaba también envuelta en piel solo, teniendo la peculiaridad que la piel contenía ojos incrustados que estaban en constante movimiento. No podía quedarme solo a observar a lo que retrocedí lentamente y al hacerlo sus ojos se detuvieron fijos en mí. El maniquí giró su torso a mi dirección, y con el peso de sus brazos se lanzó para quedar en 4 y acercarse como un animal. Empecé a correr en ese instante, pero era más rápido por lo que me alcanzó al momento, pegando sus viscosos ojos en mi rostro, cerré los míos y al abrirlos de nuevo tras no sentir nada sobre mí, la luz ya había vuelto. No había nadie a mi alrededor, incluso los edificios tenían luz en sus interiores, sentí un fuerte alivio que duró poco tiempo. A través de las ventanas se podía ver las siluetas de personas, todas eran similares. Sabía que eran los maniquís que me observaban, ellos estaban ahí inmóviles y yo no sabía qué hacer en ese momento. Corrí por una calle que se me hizo eterna y a su lejanía logré ver mi casa, corrí aún más hasta que mi cuerpo cayó. Ya estaba frente a mi puerta, no había nadie más a mi alrededor, me alcé y entré sentándome con la puerta en la espalda ya sin aire. Cerré las ventanas y puertas lo mejor que pude y me resguardé. Subí a mi habitación y me metí bajo la cama, cerrando los ojos y casi llorando. Ya no sabía qué estaba pasando ni qué debería hacer, por lo que salí y me metí al baño tratando de aclarar las ideas. Al abrir la repisa detrás del espejo varias hojas de papel, notas y dibujos salieron. Eran cartas, notas e incluso dibujos de los maniquís. Por un momento todo empezó a dar vueltas, las cartas eran dirigidas a un tal Javier, y los escritos eran notas, información y teorías de lo que eran esas cosas. Entonces volví a la repisa y lo vi.
Su interior era profundo, y una bola envuelta en tela estaba al fondo. La tomé y descubrí, era la cabeza de un maniquí. Lo dejé caer por la impresión y al romperse reveló en su interior cientos de ojos y dientes humanos. Se había formado un pequeño charco de sangre bajo mis pies, y más al asomar nuevamente dentro de la repisa hallé una escopeta llena de manchas de sangre y más al interior, otro objeto cubierto por una tela blanca. Temía al tomarlo, pero al irlo sacando y ver las manchas de sangre, un nudo en mi garganta me impidió gritar al descubrir el brazo. Asomé nuevamente y parecía no tener fin la cantidad de partes de maniquí que habían. Me senté en el húmedo suelo casi llorando cuando vi en una de las hojas el dibujo de aquel maniquí de los ojos. Parecían instrucciones para confeccionarlo. Golpearon a mi puerta, salí del baño y bajé. Había un maniquí de un niño con la cabeza abierta como una especie de flor. Mis ventanas fueron rotas en ese momento, y en ese momento cerré los ojos. Metido en el sótano con una manguera tapada y conectada al otro extremo a un tanque de gas, con un mechero en mi bolsillo esperé. A mi lado y colgando estaba el traje a medio terminar. El foco se apagó, y al encender el mechero logré ver al fondo de la oscuridad una figura humanoide. Al irme acercando me percaté que eran más de una. Alcé el extremo de la manguera y coloqué cerca el mechero. ¿Qué es lo que quieren? No dieron respuesta. Acerqué más el mechero y volví a preguntar, esta vez más agresivo. ¿Qué es lo que quieren? No dieron respuesta, se mantuvieron quietos. Acerqué por completo el mechero y temblando destapé la manguera. Ahora que lo veo, ya más o menos entiendo por qué no aceptaron el relato. Su final es abrupto y también tiene algunos detalles que me fui dando cuenta mientras hacía el vídeo cuales no me gustaron. En fin, espero el vídeo les haya gustado. Pronto traeré más relatos. Hey, hey.